Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. En la clase anterior habíamos mencionado la patología del escroto agudo con ustedes, ¿no? Sí, ya. Entonces, ahora ya que hemos tocado ese tema, vamos a tocar otros temas que están relacionados con la patología de las estructuras que están en el saco escrotal, que tienen que ver con los testículos, ya que habíamos hablado sobre el escroto agudo. Ahora vamos a hablar de determinadas patologías que, para que tengan una idea y puedan aplicar un diagnóstico diferencial cuando llega un paciente con algún signo o síntoma de la patología que mencionamos la clase anterior y los que vamos a mencionar ahora. Estas patologías son de presentación frecuente y ya sabemos que ustedes no son urólogos, no les puede interesar, pero en cambio ustedes sí van a ser consultados por estas patologías que vamos a mencionar y que, repito, son consultados por los pacientes con ustedes. A nosotros nos llegan los pacientes con estas patologías cuando ya las han visto ustedes, los médicos generales, los médicos de familia, y nos remiten a urología para buscar una solución cuando la solución es, por ejemplo, quirúrgica. ¿Ya? Entonces, hidrocele, como el nombre lo dice, hidrocele, líquido en una cavidad. Aquí en el dibujito podemos ver que ahí está el testículo y vemos que con una está rayado, esa es la cantidad de líquido exageradamente que puede estar dentro de la túnica vaginal y la túnica parietal. Normalmente, dentro de esa cavidad, entre la túnica visceral y la túnica vaginal ahí, de que está justo el testículo, siempre hay una cantidad de líquido, porque eso es como una lubricación. Si no existiera ese líquido, nosotros, o en este caso hablando, el varón estuviera incómodo siempre, porque hubiera un roce, un constante incomodidad, pero es un líquido natural que existe dentro de la túnica vaginal. Ahora, esto es un recuerdo breve de embriológico. Normalmente hemos dicho que los testículos están dentro de la cavidad abdominal, así como está el dibujo, a las 8 semanas, a las 11 semanas, hasta que el niño ya a los 7 meses tienen que ir llegando a los canales inguinales. Entonces, haga una idea así un poco grosera, decimos que los testículos van llegando como en una fundita hacia el escroto. Entonces, de esa manera, a veces hay una continuidad no se cierra, no se oblitera bien la parte peritoneal, que es por donde van llegando los testículos al escroto, y se puede quedar líquido. Entonces, ahí puede haber un hidrocele congénito. Es decir, aquí congénito.
puede haber una acumulación de líquido por un proceso inflamatorio después de un trauma, un golpe. Puede ser consecuencia de alguna infección o puede ser la presencia de un tumor testicular. Pero así es la presencia. Este es un dibujo que podemos ver que el testículo está normal, pero en su periferia hay una cavidad que es un hidrocele. Hay varones que pueden tener un hidrocele muy pequeño, pero en otros puede llegar a ser exageradamente grande, que muchas veces el paciente aplaza su resolución y otras veces el paciente es llevado por la familia por la, por la incomodidad o la presentación molesta a la persona o a la familia que el paciente tenga ahí un bulto que muchas veces la comunidad nuestra es especial en su comparación. Entonces dice, doctor, tiene aquí entre las piernas como un mango, como un aguacate, etcétera, dependiendo del tamaño del hidrocele. Y entonces usted tiene que hacer un diagnóstico diferencial. El hidrocele congénito, este es un dibujo que puede mostrarle cómo al descender el testículo, esa línea de color mostaza o amarillo intenso es el conducto peritoneo vaginal que se oblitera cuando llega el testículo a la cavidad escrotal. Pero alguna vez puede haber esa persistencia y entonces esa coloración celeste va a llegar al escroto. Entonces ahí es que se queda, el niño puede nacer con un hidrocele congénito. Ahí, vuelvo a mencionar lo que dije en la primera clase. Cuando si un niño nace con un hidrocele congénito, así un aumento, usted tiene que tener un poco de paciencia y esperar hasta el año de edad a ver cómo evoluciona, porque con la maduración del niño se va a obliterar ese conducto y entonces el líquido muchas veces se puede reabsorber y queda normal el niño. Después de un año más, entonces ahí tendrá usted que pensar en sugerirle al padre, la madre, de que debe ser corregido quirúrgicamente. Pero siempre estas pequeñas anomalías en el descenso, esta comunicación que origina un hidrocele, es cuestión de un poco de paciencia hasta que el niño madure y el tiempo que se sugiere esperar al año para ver cómo evoluciona, para después de ello sugerir una cirugía correctiva. En todas estas patologías, en todos estos temas que les menciono, no se puede uno saltar lo que usted aprendió en semiología, los pasos, paso a paso de lo que usted aprendió y debe aplicarlo. Usted tiene que observarlo, tiene que tocar, tiene que ver todas las estructuras de los genitales. Y yo les había comentado también en otra clase de un procedimiento que se llama la transiluminación. La transiluminación que hacemos con los genitales nos es útil para diferenciar de manera primaria, inmediata, la presencia de una masa sólida, líquida en el escroto, en un testículo afectado o que cambió de consistencia o porque se ve aumentado de tamaño. Una transiluminación, que es una maniobra muy sencilla, indolora, que se puede realizar, si usted lo quiere hacer, lógicamente. Diferenciar, como digo, de una masa sólida a una masa líquida. Normalmente, en un examen donde no hay un aumento de tamaño, usted puede palpar el testículo, puede sentir el cordón espermático correspondiente derecho-izquierdo y puede notar qué es lo que está pasando. Ahora, el examen de los genitales, dependiendo de la sospecha y el diagnóstico, nosotros hacemos ciertas maniobras como examinamos el cordón espermático, introducimos el dedo en el anillo inguinal externo para ver si no hay una hernia y alguna vez también lo hacemos
el examen físico de pie, lo hacemos respirar, hacemos ciertas maniobras de Valsalva para ver si se circunjita las venas. Eso ocurre especialmente en otra patología que pronto ya vamos a mencionar. Esta es la transluminación. Esta es una foto muy sencilla que podemos mostrar que si coloco una linternita detrás del escroto, usted puede ver la presencia de la luz. El líquido permite la transmisión de la luz. Entonces está frente a usted a una masa líquida. Entonces es un hidrocele. Si usted hace la transluminación y no hay esta positividad, entonces está frente a una masa sólida que puede ser, bueno, para eso está la entrevista, para eso está la historia, la comunicación directa, los antecedentes, para pensar que se trata de una masa sólida. Entonces, si es una masa sólida, de acuerdo al antecedente, puede haber sido un hematoma o una masa tumoral. Bueno, actualmente, si usted hace una evaluación, sospecha que hay una patología, otra patología, usted puede sugerir que se le haga una imagen, una ecografía de las partes blandas, de los genitales, eh, para tener una evidencia que le ayude a usted y le respalde el diagnóstico, la impresión diagnóstica que usted tiene al examinar al paciente. Entonces usted puede ver eh, en una ecografía, pues el aumento del líquido que rodea al testículo afectado. El hidrocele del cordón es un quiste que está dentro de la túnica vaginal en el cordón espermático. Aquí está el dibujito. Sobre el quiste en el cordón, los quistes por lo regular, doctores, son congénitos. Es decir, un varón nace con un quiste en el cordón espermático muy pequeño. Muchos de ellos no crecen y muchos de ellos son detectados por alguna razón del médico que lo evalúa, por un examen físico o porque por otra razón se hizo una ecografía de las partes blandas y ahí le note que hay un quiste, porque un buen porcentaje de quistes son asintomáticos, no desarrollan mayor su tamaño y otro porcentaje sí puede que incremente ese quiste y llegue a provocar incomodidad en la deambulación o durante su actividad sexual o su actividad eh, física, porque el, el quiste está entre los elementos del cordón. Puede causar un estímulo doloroso y incomodar al paciente, pero la mayoría son congénitos. Sobre esto del quiste, yo les sugiero a ustedes que si detectan un paciente o usted examina a un paciente y tiene un quiste, usted dice, el paciente se siente incómodo y usted lo quiere operar. Está bien, doctor, usted está en libertad de operarlo. Usted es su paciente y lo que sí yo le quiero decir es no ofrezca, dependiendo del tamaño del quiste, no ofrezca entregárselo después de la cirugía, porque hemos tenido pacientes así que vienen dudando de lo que le hizo otro médico. Dice, doctor, yo tenía un quiste, pero no me lo mostró, no me lo dio. El quiste, ¿qué es? Es una capa de epitelio, como un pequeño globito. Entonces, si está entre los elementos del cordón, es posible que usted desarrolle una experticia y lo diseque con instrumentos vasculares muy delicados, muy finos, para poder sacarlo entre los elementos del cordón, que los elementos del cordón pues están vena, plexo venoso, el conducto diferencial, la fibra del cremaster. Entonces, lo que quiero decir que si es muy pequeño, no le ofrezca entregárselo para que el paciente le tome fotos con el celular y lo mande por Facebook a todos los parientes lo que le ha sacado del que tenía en la bolsa. ¿Por qué? Porque, repito, aquí viene ese doctor,
no me lo mostró, mi mujer dice que todavía está, entonces, pero cuando es de mayor tamaño es más fácil la disección y quizás usted puede ofrecerse, lo da ahí para que lo guarde, lo tenga ahí y se le seque o le pone formol. Bueno, entonces eso es una cosa muy importante para que no haya dudas de su accionar quirúrgico cuando usted ha hecho una de estas intervenciones, ¿no? Ahora, la hernia. Estamos mencionando todo lo que cambia de consistencia, todo lo que puede alterar el contenido de la bolsa, y entonces viene una hernia. Claro, esta es una hernia grande, se llama inguino escrotal, que por medio del anillo protruye el intestino y puede haber, como en este dibujo, un asa allí. Los antiguos profesores de semiología alguna vez nos enseñaron a nosotros, había una hernia y decía, a ver el estetoscopio. Y yo decía, venga acá, oculte. Y no decía, ¿cómo? Le ponía el estetoscopio en el canal inguinal o en la bolsa. Y entonces, pues claro, el médico, el clínico, yo lo había examinado y sabía que había base intestinal ahí dentro. Entonces uno, y se oía los ruidos hidroaéreos que estaban del intestino en el escroto. Y es que usábamos una auscultación, ¿no? Así se hacían algunas maniobras semiológicas años pasados, ¿no? Pero ahora a ninguno de ustedes se le ha antojado ir a poner el estetoscopio y los ruidos en una gran hernia inguinoescrotal. Ahora, sobre las hernias inguinoescrotales, muchas veces se presentan en adultos y si son grandes, usted sí debería sugerirle al paciente que se la corrija. ¿Por qué? Porque pasa y seguirá pasando de que el paciente dice no me molesta, no me duele, y sí mismo, conforme pasan los años, eso está allí. Alguna vez viene el paciente con una hernia encarcelada o una estrangulada y las cosas se van a poner de color de hormiga para el paciente porque es una emergencia y a veces ha habido hasta que hacer resección intestinal. Entonces, cuando es una hernia grande, hay tendencia a que entre asa o epiplón, debe ser sugerida una corrección quirúrgica a tiempo, no esperar que el paciente llegue a mayoría de edad y si cuando uno va llegando a mayoría de edad van a empezar a aparecer ciertos achaques o enfermedades que van a hacer más complicada la vida del paciente y sí que tiene que ir a quirófano. Entonces, en los casos de una gran hernia donde hay eh, contenido en el escroto, se sugiere que a su debido tiempo se haga una corrección quirúrgica. Y vuelvo a mencionar, siempre tengo que mencionar para que no lo olviden usted el examen físico. Usted puede inspeccionar, palpar, hacer la transpiración, la auscultación, como he mencionado, y el paciente muchas veces cuando tiene una hernia, él viene y lo comenta. Él le dice, doctor, yo me acuesto y me la retraigo. Yo dice, yo me empujo y se me va la hernia. Entonces, duerme con la hernia guardada en la asa intestinal o el epiplón metido allí en su cavidad. Ya cuando se pone de pie, comienza a moverse, entonces otra vez vuelve a descender esta parte del intestino o de epiplón y se mete en el escroto. Entonces, esto es importante porque van a ser consultados por estas patologías que se presentan todavía a la fecha, pues porque la hernia se establece por algunos factores y también depende, desde la edad influye la actividad física, los actos quirúrgicos previos y otros factores de la edad del paciente. El espermatocele es una pequeño quiste que que se asocia muy cerca al epidídimo, que son muy chiquitos, la mayoría son no son tan grandes como este dibujo, que puede haber en la diferencia de un espermatocele que al extraer de su cavidad hay un líquido de componente seminal, así como un líquido eh, lechoso que está ahí dentro, ¿no? Y así como está aquí el pequeño dibujo, es el epidídimo que ha perdido la mucosa, se ha dilatado y, y puede molestar, ¿no? Son de escasa presentación, pero bueno, nosotros hacemos ese diagnóstico diferencial.
¿no? De que puede haber un quiste, un espermatocele. Aquí está una pequeña muestra de un testículo que fue, tanto insistía la molestia que el paciente, que le extraigan este es un espermatocele que se lo extrajo, ¿no? Entonces, el espermatocele es una dilatación sacular del cordón espermático, El varicocele. A ver, sobre este tema sí vamos a hablar un poco más, porque es una patología que puede presentarse en un 50% de los varones, puede existir un varicocele. El varicocele es una dilatación del plexo pampiniforme de las venas espermáticas. ¿Y por qué es más frecuente en el lado izquierdo? Es por razones anatómicas del cuerpo. La vena espermática izquierda drena en la vena renal izquierda. La vena espermática derecha drena en la cava inferior. Ustedes muy bien saben que el sistema venoso es sangre de retorno que sube desde nuestras extremidades hacia la aurícula. Entonces, en las venas grandes de mayor calibre hay válvulas y entonces hay la posibilidad de que se haya un remanso, un retorno más lento. Esto ocurre en la vena espermática izquierda. Los plexos venosos forman el plexo pampiniforme y hacen la vena espermática izquierda. En el 90% solo hay una vena espermática izquierda, pero en el otro 10% puede haber dos venas espermáticas, dos afluentes. Y por esa razón, cuando alguna vez se ha corregido un varicocele y el paciente vuelve a presentar una dilatación, es porque ha tenido otra vena secundaria que no fue detectada o no fue disecada o identificada cuando se hizo la corrección quirúrgica. El varicocele se presenta, he dicho, en un 50% de los varones. Pues no puedo decir del mundo, pero sí de todos los que son occidentales. La anatomía es igual en todo varón, todo hombre, toda mujer son iguales, pero lo que sí podemos reportar que en el mundo occidental un buen porcentaje de varones tienen varicocele y son asintomáticos, no influyen para nada y muchísimos, un 30% ni sabe que tiene varicocele porque no causan ningún problema. Lógicamente que cuando es sintomático ya es otro grupo que tiene que ser evaluado. Ahora, aquí está el dibujito, así es la dilatación de los plexos venosos en este dibujo, donde se forma una gran dilatación sacular del plexo venoso. Ahora, ¿por qué tenemos que ver mucho más de este varicocele? ¿Por qué? Porque se ha comprobado desde hace más de 20 años que una de las causas de la subfertilidad, ya no queremos, ya no sé, la Federación del Mundo de Medicina dice que ya no queremos que usemos la palabra infertilidad ni la palabra esterilidad, no quiere que usemos la palabra de impotencia, se ha cambiado esos términos como disfunción. Cuando un paciente tiene una disfunción, se llama disfunción eréctil, significa que no hay erección, hay alteración en la erección. Y cuando un paciente decían antes infértil, ahora usamos el término subfertilidad, es decir, fertilidad más baja, disminuida. Entonces, ¿qué pasa en nuestra comunidad o en nuestro país? A ver, en nuestra comunidad, que somos una cultura machista, cuando una pareja tiene cohabitación o tiene vida sexual durante un año y medio, unos son radicales al año, tienen vida sexual activa y no hay control de la natalidad y no embaraza la pareja,
esa pareja ya va a entrar a ser una pareja subfértil. Porque no se cuida. Y si estamos hablando de la edad, por ejemplo, de los doctores, doctoras, es actividad sexual, función hormonal normal. Entonces, si no hay control de ninguna clase y no embaraza, es una pareja subfértil. Y una pareja subfértil o una pareja subfértil, ¿quién es sometida o cuando se preocupa dice, ay, no sale embarazada? La que va a ser evaluada desde el inicio es la dama, la mujer. Y la mujer es sometida a una serie de pruebas, de laboratorio, de todo tipo, hasta que muchísimo, en más del 80% se concluye que la mujer puede tener familia, está todo bien. Y nosotros consideramos que el varón es el que debería ser el primero en iniciar una evaluación. Entonces, ¿por qué? Porque, como he dicho, el varicocele puede ser causa de subfertilidad. Entonces, si un paciente o uno de los doctores tiene su pareja y no embaraza, debería hacerse una evaluación física para ver si tiene un varicocele o no tiene un varicocele, que puede ser la causa de su subfertilidad. Una de las teorías es que la sangre venosa que está allí en los plexos que están dentro del cordón espermático influyen en la calidad seminal, porque la sangre venosa la llamamos la sangre sucia. Dicen que la temperatura, las toxinas y metabolitos de la sangre venosa pueden influenciar en las espermatogonias, y por eso la calidad del líquido seminal se ve alterada en un grupo, en un porcentaje pequeño de los pacientes que presentan varicocele. Ahora yo hago una pregunta. ¿Cuál es el número de espermatozoides en 1 centímetro de eyaculado? ¿Alguno de los doctores me puede decir? Doctor, aproximadamente 15 millones de espermatozoides por milímetro. A ver, usted me dice que es 5 millones por mililitro. 15 millones por mililitro. 15. Ah, 15. Sí, Ya, 15 millones por la mililitro. doctora dice 15 millones. ¿Quién más me De dice 15 a 200 millones. La otra doctora dice cuánto, 200 millones por Sí, de 15 a mililitro. 200. Por Sí, mililitro. doctor. Sí. Vea, la doctora dice y los doctores no dicen nada. Y sí que no saben. No quieren decir cuánto tienen. Doctor, entre 15 y 20 millones por mililitro. Ya, 15 y 20 millones por mililitro. Ya. Ya, entonces tengo 3 respuestas. A ver, para ir rápido. Hace muchos años, en los libros que aún tengo yo, los libros que están en la biblioteca, estaba escrito, hablando de 30 años atrás, se decía que lo mínimo que debíamos tener es de 40 a 60 millones por mililitro. De 40 a 60 millones por mililitro. Como en el mundo el hombre está produciendo menos espermatozoides, de hace unos 20, 25 años, se estableció que lo mínimo que deberíamos tener para poder tener descendencia, es decir, para poder fecundar, es de 20 a 40 millones. Ese es el rango normal, 20 a 40 millones a la fecha. Estamos seguros que después de unos años el mundo de la medicina dirá menos, porque se ha comprobado que se produce menos espermatozoides en la humanidad. Entre esos están
una serie de factores ambientales, dieta, actividades laborales, pero usted necesita tener un rango de 20 a 40, no más. Ahora, la doctora que dijo 200 millones, no, pues ni poco ni mucho, ni poco ni mucho, porque si son demasiados, tampoco ninguno va a ser bingo, no va a ser Diana, no va a ser Diana. Y ya le explicaremos eso, porque si hay muchos, ¿cómo va? Todos quieren llegar a la meta, es como una carrera, como una maratón, ¿no verdad? La salida y la llegada, por lo que el objetivo es fecundar. Está la novia ahí, la novia es el óvulo que está en la trompa, sí, en el tercio superior está esperando allí al novio, pero todos se apoyan para tratar de llegar uno allá, y si son demasiados, pues va a haber zancadillas, se van a caer y ninguno hará Diana. Es decir, como alguna vez decía un profesor, ni poco ni mucho, sino lo justo. Pero es importante recordar por qué le toco este tema, doctores, porque a ustedes, sacar esto, a ustedes les van a consultar. Por eso usted tiene que tener este dato como conocimiento cultural normal. ¿Por qué? Porque es posible que a un doctor presente aquí en esta charla, su primo, su hermano, su cuñado, le diga, revísame este espermatograma que se ha realizado. Puede que usted no le pregunte por qué se lo hizo, pero le dice, mírame este examen. Y, y si tiene los valores normales, va a decir, usted ya sabe cuáles son los valores, el rango es entre 20 y 40 millones por mililitro. Entonces, si llega a tener menos, le puede decir la persona que le muestra, puede que sea su amigo o su compañero de colegio, ¿cómo llaman ustedes? Su pana, dice, ¿no? Entonces le dice, mira, yo estoy buscando familia, tú vas a ser el ahijado, pero si su futuro compadre le enseña un espermatograma que tiene 6 millones, usted no le puede, usted no va, el ahijado que va a tener, no va a ser de su compadre, porque con 6 millones no hace, no va a fecundar a su comadre. Y si va y le lleva, le muestra a su ahijado, ese ahijado no es hijo de su compadre, pues es hijo de otra persona que le hizo el favor. Porque usted tiene que tener un rango, el conocimiento del rango natural, normal, de 20 a 40 por mililitro. Entonces, hay pacientes que tienen un varicocele, y lo primero entonces y consultan por disfunción, perdón, por una subfertilidad, entonces usted tiene que pedirle un espermatograma. Le hace hacer que se haga un examen del semen. El examen del semen debe ser remitido a un laboratorio que dé toda la información básica e importante que da un análisis del líquido seminal. El análisis del líquido seminal tiene que decirle el pH, la viscosidad, la liquefacción, le tiene que decir la movilidad, la morfología, la cantidad, cuáles están normales, cuáles tienen alterados, no, eso está incluido en la morfología. Todos esos datos son importantísimos para que, si usted ve un examen, tiene que estar esto que he mencionado implícito, escrito, ese examen fue hecho bien, porque ahí usted puede sugerir, aconsejar, orientar a la persona que le muestra ese examen. Caso contrario, usted no, si es muy escueto, muy simple, usted no puede decir, no puede apoyarlo de ninguna manera. Entonces, cuando un paciente, una pareja, es subfértil, el varón es el que debería ser evaluado, descartar el varicocele, porque se ha comprobado en un porcentaje de pacientes subfértiles que han tenido el varicocele y esa ha sido la causa. Entonces, cuando hay subfertilidad, la corrección quirúrgica es imperativa. Tiene que corregirse quirúrgicamente el varicocele.
cuando un varón consulta y se hace un espermatograma y está normal, no es requisito, no es imperativa la cirugía. A veces han consultado por un dolor, porque por la actividad física puede haber dolor porque las venas están ingurgitadas, dolorosa, o por la actividad. Entonces, en nuestra comunidad de hace unos 6, 8 años ocurre un problema, no problema. ¿Qué es lo que ocurre? Especialmente los hombres jóvenes, 18 a 20 años, que esperan ser funciones militares, sea de la Armada, del Ejército. Ellos, los aspirantes, son evaluados y el médico de estas instituciones observan que tiene un varicocele, entonces lo remiten para que el joven aspirante se corrija el varicocele. Pero no es porque las fuerzas armadas o militares están pensando en la paternidad del aspirante, no, eso no. Es simplemente que el varicocele durante años atrás fue causa de pausa o fue causa de incumplimiento de las actividades físicas. Porque como ustedes saben, cuando un joven entra a este servicio de preparación, ¿verdad? La actividad física es forzada y entonces si hay un varicocele puede provocar dolor y si hay mucho dolor entonces tiene que pedir permiso y demás detalles. Entonces ahora estas fuerzas le dicen al joven vaya, corríjase el varicocele y viene y lo aceptan y puede hacer el servicio que en la rama que ellos han escogido. Sí está claro, ¿no? Porque a la fecha ocurre eso. Si el paciente es aspirante, hay por épocas cuando citan, lo examinan y vienen a la consulta externa para que por favor le corrijan el varicocele que ha tenido y que muchas veces el hombre joven ni sabe que ha tenido varicocele. Hay gradación, grado 1, grado 2, grado 3, otro dice sí, a veces cuando hacía mucha actividad deportiva o subía y bajaba o algunos hacían alguna actividad laboral pesada, entonces tienen un dolor, una incomodidad en el lado izquierdo, el lado cerca del cordón espermático, el testículo, es porque ese plexo venoso se edematiza, se inflama y por eso hay un dolor. Acuérdese que las venas están cerca del cordón diferencial. Ahí hay filetes nerviosos sensitivos, motores, el dartos en la piel del escroto. Entonces, todos esos factores influyen y puede haber entonces una zona álgica que incomoda la actividad del joven. Ahí sí, nosotros pues le hacemos la cirugía correctiva y el paciente entra, repito, a hacer su actividad a su carrera de actividad física, ¿no? Depende de qué servicio haya escogido. Y la otra indicación importante es cuando es subfértil el paciente. Imperativa la corrección. Ahora, el varicocele, en la actualidad, en la actualidad, usted lo examina, lo de pie, acostado, y luego le va a pedir esto, una ecografía. La ecografía va a ver pues ahí la dilatación del plexo venoso y si tiene cómo hacerle un ecodoppler, ya los médicos que hacen imágenes ya se han capacitado, ya saben, ya aprenden y ya informan de una manera más concreta y más correcta sobre lo que observan. Entonces usted puede ver la ingurgitación de los plexos venosos cuando hay un varicocele, cuando hay un flujo normal, no incrementado, es diferente, ¿no? Entonces, aquí en esta foto podemos ver que hay un plexo venoso manifiesto dilatado y que va a corroborar la sospecha diagnóstica de usted, que es un varicocele. Entonces, el paciente si es asintomático y no es causa de subfértil, le puede usted sugerir que use ropa que suspenda el escroto y su contenido. Le puede sugerir que tome que use un relajante muscular. ¿Por qué? Porque a veces, depende de la actividad, el cremaster se contrae, hay mucho dolor, depende de la actividad física que haya estado realizando. Si el paciente consulta por subfertilidad,
sí es imperativa la cirugía. Entonces, la cirugía se la realiza y se le dice al paciente que al cabo de 4 o 6 meses deberá hacerse otro espermatograma para ver cómo está la calidad del líquido seminal. Honestamente, un buen porcentaje de pacientes que han tenido un varicocele y ha sido causa de su fertilidad, después de la cirugía, pues han podido hacer familia, ¿no? Han podido tener su familia y algunos dudaban mucho de porque tenían mucho tiempo con su pareja y no embarazada. Bueno, corregido, ya han tenido 2, 3 hijos y se ha corregido, ¿no? Esto está probado pues en el mundo entero. Y ahora, mientras más pronto o rápido se corrija, la corrección va a ser mejor, ¿no? Estamos hablando de que supuestamente se sigue investigando el asunto del varicocele. Una de las teorías he dicho porque es la sangre que aumenta de temperatura, la sangre venosa, el acúmulo y la toxicidad de la sangre venosa. Bueno, eso es lo que quería comentar sobre el varicocele, que siempre todavía, y creo que va a seguir viniendo, los pacientes a la consulta externa, sea de hospitales, sea privadamente, es causa de una consulta. Esto es otra pequeña, esto es una torsión en apéndices escrotales, que son la hidatides morgana, y un revivimiento embriológico que tenemos los varones allí, que a veces puede ser causa de una torsión y va a producir un dolor exquisito en el testículo y que a veces nos toca a intervenir cuando hay un dolor intratable y no es torsión testicular, y a veces nos toca hacer una pequeña exploración porque son muy pequeños, están en el polo superior del testículo y se presenta de un dolor muy agudo y severo y, y a veces nos toca operar como aquí una muestra de una quiste que se rotaron y mire cómo están isquémicos de coloración oscura y que se lo operó porque no soportaba la molestia, ¿no? Lógico que frente a esto, algunos puede haberse rotado y se da una pequeña fibrosis y no va a pasar más allá. Pero en otros, como en el caso fortuito que lo operamos, porque normalmente no va a cirugía, pudimos captar pues, la torsión del hidátide y poder mostrársela. Pues, y ahí ustedes pueden ver en esta foto, así es el testículo sano, sino que la hidratide morgana se torció y se isquemió. Lógico que también para el asunto del dolor influye mucho el umbral del dolor de cada persona. El umbral del dolor es, es único para cada ser humano. Eh, Hay personas que pueden tener alguna lesión, algún golpe y minimizan la sensación o les pasa y se alivian pronto. Hay otras personas que pueden tener el mismo golpe en el mismo sitio y, y el umbral del dolor es muy pobre, bajo, y el dolor lo atormenta y tiene que tomar medicación y quizás consulta al médico. Eso es un capítulo aparte, pues que por cultura general debería algún momento leerse, ¿no? El umbral del dolor. Entonces, bueno, aquí es como siempre pongo lo que es la historia clínica, se puede hacer la denominación y podemos sugerir una ecografía. Y el tratamiento, como la mayoría, es conservador, ¿no? Esto es un momentito.
Ya. Chispas, chispas, chispas. A ver, quiero es. A ver, estoy equivocando. Bueno. Hola, ¿me escuchan, doctores? Sí, doctor, sí se la escucha. Bueno, gracias. A continuación vamos a hablar otro tema muy importante que deben recordar. Y honestamente, yo empecé las clases con ustedes sobre este tema porque, como mencioné anteriormente, llegó un joven que perdió el testículo. Y en estos días hemos tenido pacientes que presentan una masa testicular. Y 2 ya fueron remitidos porque tienen metástasis. Y al uno le habían operado y tiene metástasis. El otro ya se operó y tiene metástasis. Y hay otro que vi y creo que mencioné, no volvió. Ya son 3 semanas que contactamos para que se evalúe y no ha venido. Entonces, cuando una cosa importante, todo varón debería conocer la consistencia de sus genitales, de su pene, la consistencia de los testículos, normal como es, y todo cambio de consistencia a nivel del testículo, cambio de consistencia es un cáncer hasta que se muestre lo contrario. Tiene que ser estructura homogénea, conocer la característica física. Si hay un nódulo, es un cáncer hasta que se muestre lo contrario. Normalmente, ya lo dije, las neoplasias de los genitales muchas veces son asintomáticas. Las neoplasias del árbol urinario son silenciosas. Cáncer de riñón, no hay síntomas. Cáncer de vejiga, a veces sí se manifiesta,
pero hasta que no haya daño epitelial de la mucosa, no se manifiesta a veces. Peor, el cáncer de próstata es silencioso. El cáncer de urotelio también. Y así, si hablamos de los genitales, cuando hay una masa testicular, puede que empiece a haber un cambio de consistencia, pero no le duele, no le fastidia, no le impide hacer su vida normal, no le impide tener su vida sexual. Entonces se aplaza. Otras veces el paciente no busca atención porque le da temor o tiene una falsa vergüenza de que es que si aparece algo allí que no es normal, busca al médico o consulta en su entorno familiar y para resolver el problema. Los tumores de testículos aquí en nuestra comunidad no son tan frecuentes como en otros países, especialmente en Europa, donde se ha comprobado que la industrialización tiene que ver con la aparición de tumor testicular. Así, por ejemplo, los pacientes, el varón que trabaja en fábrica de anilinas, pinturas, anilinas, en Europa, son enfermedades laborales. Significa que el joven que está en planta, donde hay una fábrica de pintura, lo máximo que puede estar en la planta es por la inhalación constante, lo derivan a los 5 años, lo sacan de la planta, tiene que hacer otras funciones, lo capacitarán para empaquetar, etiquetar, etc. Pero, ¿por qué? Porque se comprobó que un grupo de hombres jóvenes pueden degenerar en un cáncer de testículo. Y, por ejemplo, también el cáncer de vejiga. Aquí, por ejemplo, en nuestra comunidad, nos olvidamos más provocan su fertilidad. Nos olvidamos de las personas que trabajan en la agricultura y fumigan muy seguido. Usted sabe que en la agricultura se pone un aparato en la espalda, como una mochila, y van a fumigar la siembra, lo que están sembrando para evitar las plagas. Y entonces esos pacientes pueden ser sus fértiles. También se ha comprobado en un estudio de las fábricas de las flores. Por eso alguna vez bromeamos que con el tiempo en la sierra ya va a haber menos José y menos Marías. Se sabe que en la sierra, cuando nace un niño, varoncito, el José no es el nombre primero que va, ¿no? Se ponen 2 nombres, el primero y segundo nombre es José y María jamás deja de faltar, ¿no? Pero acuérdense que aquí hay fábrica de flores. En Colombia también hay una gran fábrica de flores y allá ellos sí han hecho un estudio y se ha comprobado la influencia de la fertilidad, de la fertilidad en estos laboratorios de flores que ha afectado pues tanto al hombre como a la mujer. Pero aquí todavía nadie se preocupa de eso porque la fábrica de las flores son fuente de ingresos, son fuente de dólares que entran y bueno, también es una fuente de trabajo y que en la sierra, en la zona del clima apropiado, como al norte de la provincia de Pichincha, en la provincia de Baura, por esa zona de de Cayambe, si que conocen o saben dónde está ubicada estas ciudades, ahí hay muchas fábricas de flores y los de esa zona han dejado el campo, ya no quieren sembrar la mora, ni la papa, ni la cebolla, pues más le va a rendir un salario semanal el trabajar en la fábrica de las flores. Pero en algunos se irán quedando sus fértiles. Y por eso es comentado que habrá menos José o menos Marías. Entonces, los químicos parece que influyen mucho. También el testículo no descendido puede afectar a si un joven de 14, 18 años alguna vez, años atrás, no quería creer
hasta que llegaban los pacientes. Y ahí me daba cuenta de que tenían razón lo escrito, que decía un testículo no descendido puede degenerar. Ahora, otra de las teorías que un testículo no descendido, si se queda ahí 14, 16, 18 años, puede degenerar en un cáncer, es porque una de las teorías genéticas es cuando un tumor testicular de los que vamos a mencionar se desarrolla en un joven, es porque ya viene implícito en las células de la gónada, ya viene, como dice, marcado para desencadenarse o por un motivo va a desencadenar la malignización de las células, va a haber la presencia de células tumorales que va a alterar pues el parénquima normal, natural del testículo. Entonces, bueno, un cambio de consistencia es un tumor hasta que se demuestre lo contrario, y la vía de diseminación es la vía linfática, ¿no? Que se va por los ganglios inguinales, se va, disemina por las cubiertas escrotales y va. Por eso es que uno dice, si tú exploras un testículo, no abras el escroto, sácalo por el canal inguinal, por la piel, ahí abres el anillo inguinal y ahí le explora, le hace todo lo que usted quiere, le cobra todo lo que usted quiere, ese es su problema, nadie tiene que intrometerse en su actividad particular como médico y demás, ¿no? Entonces, puede haber una masa indolora de crecimiento lento, o puede ser agudo, eso es un 10%, o puede penosamente, al progresar la enfermedad, puede haber manifestaciones endócrinas. Las manifestaciones endócrinas es, por ejemplo, el paciente hace ginecomastia. Ginecomastia, si hay ginecomastia, ¿por qué tiene que haber ginecomastia en un hombre joven? Claro, también hay idiopática en el desarrollo de la pubertad, es posible, pero si no lo ha tenido y tiene 18, 20 años o más y llega con ginecomastia, ese paciente tiene un cáncer testicular hasta que se demuestre lo contrario. Lógicamente, también puede haber manifestaciones clínicas de la metástasis. Por ejemplo, puede venir con una tos, un problema. Ahora quizás si parece así un hombre así, le tomarán alguna tomografía y dirán, bueno, hay signos característicos que se presentan y son típicos de desarrollarse en una metástasis pulmonar, pero habrá que hacer un diagnóstico diferencial con lo que provoca el COVID-19 en los pulmones de los pacientes afectados. Entonces, se puede encontrar aquí como posibles hallazgos un crecimiento ganglionar supraclavicular. Ese ganglio, ustedes sí saben cómo se llama, ¿no? El ganglio de Virchow. El ganglio de Virchow puede hacerse hipertrófico o desarrollarse por un problema a nivel pulmonar, pero especialmente cuando hay un tumor de testículo y se va a diseminar por la vía linfática, doctores. Lo que no queremos nosotros es que tu paciente llegue con metástasis pulmonares. Es decir, se rompió la barrera diafragmática. Cuando el tumor avanza y es agresivo, rompe la barrera diafragmática. Los linfáticos están en el retroperitoneo, y por medio de los vasos, los ganglios están paraórticos y paracavales. Eso es una anatomía. Acuérdense que el diafragma es una barrera, pero en el momento en que esa barrera se rompe por la vía linfática, va a haber una manifestación como el ganglio de Virchow, un ganglio supraclavicular palpable. Y el paciente alguna vez viene aquí y dice, doctor, tengo aquí, usted usa el término médico y correcto porque es médico, porque tiene la formación académica, pero la comunidad dice, doctor, aquí tengo una bola y se toca, y usted lo examina, ¿y cómo es esto? Lo primero que si un hombre joven y presenta así o le consulta por esto, usted tiene que descartar la presencia de un ganglio de Virchow positivo por un problema pulmonar, sea primario o secundario. En este caso, si tiene un tumor testicular, es secundario, que hay un problema linfático y de ley hay metástasis pulmonar. Entonces, puede detectarse un ganglio, una adenomegalia, un ganglio en la fosa supraclavicular. Puede haber ginecomastia,
Se sabe que no tenemos por qué tener un desarrollo de la mama, pero si hay un ganglio exagerado allí, que de mayor tamaño, hay que pensar en una metástasis de cáncer testicular. Otras veces puede ser palpable un nódulo en la región hipogástrica, más que nada, perdón, mesogástrica, si alrededor del ombligo. El paciente algunas veces dice, doctor, yo siento aquí una cosa dura. El paciente a veces ha bajado de peso, usted lo tiene que examinar. Por eso cuando un paciente viene y sospechamos, examínelo total, descúbrase, déjese ver todo, examínelo, la fosa ilíaca, lo tienes que ocultar. Por eso son todos los pasos que siempre les menciono, para hacer una evaluación completa. Entonces puede haber una masa retroperitoneal, que son los ganglios que están a nivel paraórtico y paracabales en el mesogastrio. Y lógicamente que ya el órgano afectado, que es el testículo, puede tener un aumento de tamaño y de consistencia. También se puede a veces individualizar no está comprometido el cordón espermático. En los pocos casos puede haber un hidrocele. Y si hay algún problema linfático, pues ya en estadios más avanzados, lógicamente que puede haber un edema, ¿no? Porque se bloquean los ganglios linfáticos. Entonces, las manifestaciones clínicas son estas: nódulo, tumoración indolora. Y este asunto que pues tengo escrito aquí, alguna vez pensé en quitarlo, este ítem que dice: el paciente o su pareja sexual puede notar estos signos por accidente. Es así, pero estuve pensando en retirarlo, cambiar la diapositiva, pero se ha vuelto a repetir. A veces ha venido el paciente a la consulta forzado por su pareja y decimos, el paciente dice: doctor, por gusto, si yo no tengo nada, a mí no me duele nada. Y a veces se expresan como ustedes se tratan con el debido respeto. Dice el caballero, dice a la compañera, esta me trae por gusto, esta me molesta. Y ella dice: no, doctor, él tiene ahí, uno está diferente al otro. Lógicamente, pues si vive con ella, si tiene vida sexual, entonces ya ha notado que un testículo está diferente, que tiene una nodulación, que está más grande, que le cae más, y ella lo trae. Y algunas veces ha ocurrido que sí, ha tenido alteración y ha sido un cáncer. Y cuando ella ingresa, le digo: ¿a usted a quién tiene que agradecer? A su compañera, a su señora, lo que sea, con quien vive y duerme, que se dio cuenta porque él no sentía nada. A él no le molestó nada y tenía un tumor testicular. Luego ya se ha extraído porque el tratamiento es la extracción, y ha seguido el tratamiento complementario y todavía está vivo y va a vivir, no se va a morir. Tiene que estar bajo control, pero debe estar agradecido por lo que ella lo trajo a la consulta a regañadientes, porque él decía que no nada, que por gusto esta me trae así, que me molesta. Entonces, ya por eso no he borrado esta frase en esta diapositiva. Entonces, a veces también ocurre que el paciente anda en bicicleta o alguna actividad deportiva, se golpea y justo después del golpe él se examina, o mientras el aseo, y porque se golpeó la zona genital, y ahí nota, y esto es como que siente algo diferente. Entonces ahí se preocupa y va al médico o consulta que aquí tiene algo, pero muchas veces es así la presentación. Entonces, tiene que haber, en resumen, tiene que haber un examen físico bimanual, tiene que darse cuenta bien del tamaño, la consistencia de lo que está presentando ahí. El médico se va a dar cuenta de qué tiene, qué es lo que pasa, y hay que palpar todo, hay que examinar si se puede hacer una transluminación, y si es negativa, es decir, no pasa la luz porque es sólida, ya tiene un punto de que hay algo de mayor consistencia que está abultando, o tiene un nódulo, el testículo afectado. Entonces, si hay un aumento o cambio de consistencia, es una transluminación
negativa, usted tiene que pensar en un tumor hasta que se demuestre lo contrario. Es como cuando llega un paciente que dice, doctor, el término que usan, especialmente fuera de la ciudad, dicen, usted no puede expresarse así porque usted es médico, pero yo les menciono esto porque así se expresan en una consulta. Dice, doctor, me ha hecho un nacido. Significa que se abscedó una zona. Dice, doctor, me salió pus de un lado del testículo. Pus. Otra vez se me maduró. Sí salió pus, se hizo un absceso y salió pus. Cuando hay una salida de pus, un aumento de consistencia, cuidado, puede ser una tuberculosis testicular. Todavía existe tuberculosis y habrá tuberculosis en el país. Y va a ir en incremento, porque la tuberculosis se presenta en personas con una baja calidad nutricional, por una calidad de vida no se alimenta bien, mucho trasnocha, mucho alcohol, mucho cigarrillo. Ese paciente puede adquirir la tuberculosis pulmonar y el resto que afecta, puede también ser genitourinaria, es decir, puede afectar riñones, vejiga o puede ser genital. Y entonces puede haber una tuberculosis testicular. Todavía va a presentarse en los países de América Latina porque todavía hay presentación de tuberculosis. Y esto es secundario a una tuberculosis que tuvo por lo regular pulmonar. Entonces hay que estar toda su población espontánea de genitales, especialmente hablando de testículos, es una tuberculosis hasta que usted demuestre lo contrario. Entonces, las manifestaciones son, pues, como en resumen, ganglios linfáticos supraclaviculares, una metástasis retroperitoneal, puede haber dolor lumbar, como el paciente que les mencioné que llegó con un dolor lumbar izquierdo, era porque los ganglios habían bloqueado el ureter izquierdo. Puede haber dolor óseo, que es más raro, o puede haber algún compromiso cerebral, medular, pero también ya son en estadios avanzados. Aquí está un paciente que fue nuestro. Usted puede observar lo que tiene, es un varón de 24 años que tiene ginecomastia, tiene un aumento de tamaño del testículo derecho. Ustedes pueden ver, el paciente llega así. Ahora, antes de eso, mire, entonces, si un paciente llega y usted sospecha de algo, el diagnóstico, la historia clínica, los antecedentes, el examen físico, y usted tiene que conocer y saber que ya en el mundo entero se habla de unos marcadores tumorales biológicos que se solicitan para detectar determinados tumores. Sí, son unos marcadores que están orientados en oncología para detectar, o esos marcadores van a tener un tenor de elevación, van a elevarse cuando hay alguna patología. Esto también está cambiando mucho en la medicina, está cambiando mucho en el mundo, y hay algunos que ya se comprobaron y se van a quedar. Y en el cáncer de testículo existen 3, que el uno es el alfa-fetoproteína, que se eleva también cuando hay un problema hepático, y el otro es la gonadotrofina coriónica, el factor beta. Normalmente también deben saber que nosotros tenemos un rango muy escaso en nuestro sistema sanguíneo de valores de ciertas sustancias que son normales en la mujer. Así, si usted se hace una dosificación de gonadotrofina coriónica,
le va a salir un índice, pero le sale en nuestra sangre. Y en la mujer también, si usted le dice que le busquen los andrógenos, saldrá un nivel bajísimo de andrógenos. Entonces, la fracción beta de la gonadotrofina coriónica en el varón debe ser casi mínimo, y es muy poco, está presente en escasísima datos, valores, pero si se eleva significa que se trata de un tumor puro regular no seminomatoso de las células germinativas. También la deshidrogenasa láctica se incrementa. Estos tres datos siempre van a ser solicitados en la consulta externa cuando el paciente llega después que se operó y durante el control en 5 a 10 años. Siempre tendrán que ser solicitados cuando el paciente va donde usted y le dice, a ver, lo ve una fecha y le dice, a ver, le quiero verte en 3 meses. Le da la orden para que se haga el examen de laboratorio unos días antes de la próxima cita. Y se le va a pedir la alfa-fetoproteína gonadotrofina coriónica y la deshidrogenasa láctica. Eso se da siempre hasta que el paciente sigue viviendo y bueno, nuestra escuela no le da el alta. Estamos hablando de mi escuela contemporánea. Nosotros no le damos el alta a ninguno de esos pacientes, a ningún paciente oncológico. Siempre lo tenemos bajo control. El paciente debe controlarse donde haya empatía, donde se sienta bien, puede buscar el sitio, una institución donde lo atiendan, donde lo mimen y demás, pero siempre bajo control. No damos de alta. El paciente debe ser seguido y no es que tampoco va a vivir con una atención, no, al contrario, haga su vida normal, pero sabe que a 6 meses tiene que hacerse un examen y presentarse. Listo, te fuiste, estás muy bien. ¿Por qué? Porque ya se ha vivido sorpresas, ¿no? De que el paciente se operó, se resolvió y nunca más vino, ya no vino. Y viene a los 3, 4 años con metástasis o complicada la vida. Si nunca supimos de ti, entonces el paciente, usted tiene que cumplir cuando maneja un paciente de estos, usted tiene que cumplir sugiriendo o apuntando en la historia clínica, en la evolución, y ya el paciente que es adulto verá pues si le interesa su buena calidad de vida o no. Ese es ya el problema del paciente. Usted tiene que decirle al paciente, y si viene con acompañante, notificar al compañero o compañera de que el paciente tiene que venir 2 veces al año, qué sé yo, depende de cada caso. Pero nosotros siempre sugerimos un control así constante de ver al paciente, exámenes y hasta luego, porque repito, hay sorpresas. Bueno, entonces si le piden los marcadores, también tiene que tener una evidencia de ecografía. Le hacen una ecografía de los testículos para ver la diferencia normal, en la normal. Le va a pedir una radiografía de tórax. Ahora, esto es lo que deberíamos hacer, pero también usted muchas veces puede estar trabajando donde está limitado en los recursos o en la maquinaria para hacer ecografía, ecodoppler. Entonces usted tiene que sugerirle que se haga afuera, lo básico como una ecografía, para que tenga una evidencia de que se encuentra frente a un paciente que tiene un problema en el testículo. Usted no puede, sin una evidencia, no puede sacar un testículo. Me refiero a una evidencia de que ese cambio de consistencia, esa nodulación es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Normalmente no se hace biopsia. Normalmente el tratamiento es apoyado el tratamiento es una orquiectomía, es decir, usted va a extraer el testículo afectado. Por lo regular se presenta el tumor del testículo, afecta un solo testículo. En el 99.9% afecta a un solo testículo. Entonces el paciente hay que sacar el testículo y controlarlo, y de acuerdo a la patología que ya vamos a hablar,
seguirá el tratamiento complementario o el tratamiento adyuvante para sacarlo y que no muera. Entonces, le hace examen de sangre, le pide una ecografía, que es la evidencia del cambio de estructura interna del testículo, le puede pedir una radiografía de tórax. Lo ideal sería una tomografía tóraco-abdominal y lógicamente que este examen de laboratorio rutinario como la biometría del azúcar, la función renal, la función hepática, los tiempos, eso ya está implícito que usted lo debe solicitar cuando tiene un paciente que posiblemente va a ir a quirófano. Este mismo paciente, y yo mostré ya esa hojita, ese cuadro que para mí es muy práctico, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una masa y es dolorosa, hay que pensar en una torsión, en una orquipedimitis o un trauma. Y si no es dolorosa, pensar en una masa testicular que puede ser sólida o líquida, o puede ser una masa de epididimo que puede ser sólida o líquida. Entonces aquí está la ecografía, el testículo normal, el lado del testículo que tiene dentro del cinturón un nódulo que se ve con imágenes como líquidas, porque hay cambios ya en el de abajo hacia el lado derecho frente a su computadora está redondeado una nodulación de un tumor testicular del lado derecho. Y lógicamente que tiene que palparlo, tiene que tocarlo. Entonces, esto es una evidencia porque no puede, sin una evidencia, con una sospecha de un 50%, no lo puede extraer, ¿no? No lo puede extraer, pero con los exámenes, con la ecografía, usted entonces tiene que sugerir la cirugía. Ahora, ahí está el estándar de tórax. Pero mire, ese estándar de tórax nos ve una imagen nubular por una costilla sobre el pulmón del lado derecho. Pero la tomografía es la misma, es el mismo paciente. Mire la tomografía. ¿Cómo se llama esa imagen? Quizás en la clase de imágenes le dijeron cómo se llamaba esa imagen en los pacientes. ¿Cómo se llama? Imagen en suelta de globos. Suelta de globo, perfecto, doctora, sí. Esa es una imagen típica de las metástasis pulmonares por un cáncer testicular. Suelta de globos. Son como que los globos se van elevando, ¿no? Por eso insistimos muchas veces pedir la tomografía, porque esta tomografía, este estándar es de un paciente, el mismo, y esta es la paciente, ¿no? Este es un paciente que llegó a 24 años de edad, que había consultado al médico, a dispensario por un dolor, y no examinaron. Y todo lo que le estoy diciendo, la familia, cuando se hace atender en determinados dispensarios o centros de salud, hay un cartoncito, una cita, fue un médico, otro médico, y sigue avanzando en la enfermedad. El chico tenía un problema de adicción. Luego, no creo que fue, bueno, no, eso influye muchísimo. Bueno, este chico, este hombre joven de 24 años, llegó con un ganglio positivo, lo examinamos, le pedimos este estándar y aquí está una tomografía simple, sin contraste. Y ustedes pueden ver hacia el lado izquierdo una gran masa redondeada que comprimía y desplazaba el riñón del lado izquierdo. Ese había una masa retroperitoneal que está cerca pues, a los grandes vasos paraórtico y paracabal, comprimiendo el riñón del lado izquierdo. En el mismo chico que tenía este joven, el que está aquí, él falleció. Ya le voy a explicar. A ver, también deben recordar que los tumores testiculares se los clasifica de acuerdo a la célula totipotencial que está degenerada. Entonces,
hay tumores que se llaman tumores de células germinativas. Es decir, de las células germinativas, los más comunes son los seminomas. Tumores de células germinativas, seminomas. Si son, como el nombre lo dice, células seminomatosas que se degeneran. Entonces puede ser un tumor seminomatoso. Y de las células germinativas hay otros tumores que son no seminomatosos. Y esos tumores no seminomatosos son los más agresivos. Los tumores no seminomatosos pueden ser, como el nombre lo dice, coriocarcinoma. Coriocarcinoma. Esa estructura, corio, es embriológica. Coriocarcinoma. Puede ser otro tumor que se llama carcinoma embrionario o teratoma. ¿Saben ustedes que hay pacientes que vienen con mixto? Viene de los tres que he mencionado, vienen en uno solo. Como comprenderán, se corrobora lo de las teorías de los estudios que dice que ese paciente ya vino marcado desde que se formó el testículo o fue madurando el testículo en ese hombre joven para por algún factor. Entonces, uno de los factores que se influye es el influjo de la actividad, el influjo y la actividad hormonal del hombre, porque los tumores testiculares se presentan en la mayor fase de actividad hormonal del hombre, del adolescente a la juventud y juventud, ¿no? Se presenta, por eso he mencionado que he tenido 16 años, 18 años, 25 años, y a veces puede presentarse en un paciente de 50 años. Esos tumores de los 50 años son los seminomatosos, y son menos agresivos. Los seminomas son menos agresivos. Lo que estoy mencionando, no seminomatosos, germinativos, no seminomatosos, los más agresivos son coriocarcinoma, carcinoma embrionario, teratoma o los mixtos. Entonces, si alguna vez se presenta un tumor, evaluarlo, sugerirlo. En nuestro medio ha ocurrido con los tumores, de todo ha ocurrido, doctores. Tengo algunos años en mi trabajo y ha ocurrido que hace muchos años, cuando el paciente venía, uno decía, tienes algo malo, tienes que ingresar y operarte. Alguna vez decíamos, oye, tienes algo malo en el testículo, hay que sacarlo, hay que extraerlo. Se asustaba. El paciente se perdía, porque para un hombre de 20 años, 21 años, tú le dices hay que sacarle un testículo, se asusta, no comprende. Entonces dejamos y nosotros estábamos pendientes, y venía después de 3 meses, 4 meses, ya tenía metástasis. Entonces dejamos de decir que había que sacarle, sino que decíamos, si venía solo, tienes que venir con tu familiar porque hay que ingresarte. Como hace más de 30 años todo era en este centro, estoy hablando del hospital donde yo laboro, el hospital de Bernaza, era gratis, entonces vendíamos, no te preocupes, tienes que ingresar y te vas a quedar. Entonces lo agarrábamos y te quedas. Y no costaba, ¿no? Se quedaba aquí como huésped. Y entonces le hacíamos todas las pruebas y decíamos, esto es algo malo, hay que sacar. Bueno, a veces, rara vez pidió el alta, pero la mayoría aceptaba y le sacábamos el testículo y lo derivábamos a Sorca, que ese es otro cuento que debo hablar. Después dejamos de hacer eso, ya como se implementaron los costos y a todo esto, el paciente llega a la consulta y decimos que, bueno, si hablamos de 30 años todavía más, no había la ecografía, pero ahora sí tenemos la ecografía y le decimos aquí, mira, esto de aquí, y llévate al examen y conversa y consulta con tu creador. El derecho a la duda, el derecho a no creer es natural, y entonces las imágenes, nosotros, este es tu eco, llévalo y vas a ver, mándalo por Facebook, lo que tú quieras, ¿no? Hablando de la actualidad, para que te digan qué es lo que tienes, no tienes, porque cuando uno habla de operación o de retiro de un órgano, pues se impactan. Pero en este caso, a veces tenemos que ser francos y lo correcto, hay que sacar el testículo y preferible que te quedes con uno y vivas a que te mueras con el otro dañado, ¿no? Porque se va a morir. La metástasis, dependiendo de la estirpe,
de la célula maligna es agresivo, unos más que otros. Y se presenta en gente jóvenes, y hay que actuar rápido. Ahora, el tratamiento es este. Primero, nunca una biopsia con la aguja. Si usted es dueño de su paciente y usted dice, no, que yo no creo que tiene, que sí, muy bien, usted le puede decir, y tiene su clínico, usted dice, yo te voy a hacer una biopsia, usted coge y le hace una incisión por el canal inguinal, le saca bonito el testículo y a ver, le saca un pedacito, lo manda al patólogo y lo vuelve a guardar. Ahí le cobra, usted, es un procedimiento, ahí usted tiene su dinero. Y después, y cuando llega este resultado de la biopsia, lo retorna y dice, no ha sido pues bien con nada, ha sido una orquitis, usted queda bien y bla. Pero si ha sido algo malo, tienes que decir, tengo que volver a entrarte porque hay que sacarte por la vía inguinal, tienes que sacarle el testículo del lado que has hecho la biopsia. ¿Sí? Pero nosotros, con los exámenes, con las imágenes, con el examen físico, jamás realizamos una biopsia de testículo, jamás. Y si alguien ha hecho por vía inguinal, está bien, pero no violemos la piel escrotal. Entonces, después que se ha extraído el testículo, esperamos el informe. Y doctores, por favor, todo lo que ustedes extraigan, por favor, 3 veces, por favor, no lo descarten. Peor si es un testículo, no lo boten a la basura. Póngale formol. Y si usted, el paciente, guárdalo ahí hasta que algún momento reúna dinero, porque siempre está de por medio el asunto económico. Tiene que ser investigado la estirpe del tumor, la célula mala del tumor, cuál es, para según ese informe dar el tratamiento complementario. Muchas veces se extrae el testículo y nosotros ya les pedimos entonces una tomografía tóraco-abdominal, buscamos ganglios retroperitoneales para con eso referirlo al tratamiento complementario. El tumor testicular no puede ser, sacas el testículo y le dices chao. No, doctor. El tratamiento hay un tratamiento complementario. Es posible que no le hagan nada, pero tienes que hacer la investigación completa y que te diga, no, no tiene nada, no hay metástasis, observación, ok, que vaya a la observación. Y unos minutos, este comentario. Nosotros tenemos un problema. Todavía en nuestro país, en nuestra ciudad, no hay una buena relación interinstitucional como en otras partes del mundo. Aquí en este hospital no es oncológico, este es hospital general. Entonces nosotros retiramos el testículo, obtenemos la biopsia rápido y lo estadiamos. Tiene tal cosa. Entonces hacemos un informe y lo mandamos a Solca. El Solca debería ser más diligente para cuando llega el paciente, enseguida encauzar. Pero ¿qué es lo que pasa, doctor? Ese es un comentario para los que en algún momento alguno de ustedes trabaja en Solca o sea directivo de esta institución. Cuando llega el paciente a Solca, lo ven los médicos generales de allí y le dicen, sí, es posible que tenga un tumor. Le van a pedir que llegue la muestra, que lleve que lleve la patología, los bloques de patología a Solca. Aquí en el Bernaza ya se sabe eso. Entonces, cuando el paciente viene, le tenemos los bloques. Eso de los bloques significa que cuando saca un órgano, hace unas diferentes cortes y los bloques de los tejidos quedan guardados. Eso es en parafina y todo. Quizás algo de esta información se la debieron haber dado en patología, si no, tendría que pasar unos minutos explicando. Entonces, Solca pide los bloques. El derecho a la duda es normal. Entonces, como el derecho a la duda es normal, nosotros le damos los bloques para que vaya allá. En Solca le dicen, bueno, en 3 semanas, un mes venga porque el patólogo de aquí va a revisar los bloques y va a decir sí o no es cáncer. Un mes, doctor. Un mes de espera. Cuando llega allá dice, sí, hay que ver, sí ha sido cáncer, vamos a pedirle todo otra vez. Entonces, el paciente tiene que invertir en los exámenes, en los marcadores, en la tomografía, otra vez. Y ahí viene el asunto económico.
Algunos van a la consulta nuestra acá en el hospital, gastan los $20 de la consulta y dicen, doctor, yo no voy a ir allá, me han pedido todo eso, no me dan nada. Y entonces nosotros, claro, le mandamos un informe, presionamos directa o indirectamente, dar el tratamiento, porque a veces el paciente ya tiene metástasis. Y mientras esta larga espera, doctores, la enfermedad no se detiene. Y penosamente hemos tenido que enterarnos de la muerte de algunos pacientes, por no decir un buen porcentaje, no vamos a decir porcentaje, porque se han muerto en el camino. No hay que, hasta que le vean la biopsia, corroboren si es positivo, le pongan nombre y apellido y digan sí es tumor, le vuelvan a pedir los exámenes, no consiguen el dinero, tienen que conseguir dinero para hacer todo lo que ellos piden. Ahí, y empieza el tratamiento, ahí viene el asunto económico, eso cuesta, y tienen que darle, en algunos pacientes son quimiosensibles, y hay protocolos establecidos para los tumores de testículo de acuerdo a la estirpe tumoral, ya está fijo, ya después de tantos años se ha aprobado y beneficia ese esquema terapéutico establecido, pero en otras partes del mundo un tumor testicular, y yo insisto aquí entre mis colegas, por eso comentaba un paciente que estoy esperando hace 3 semanas, para nosotros un tumor testicular es una emergencia, debe ser tratado rápido. Estamos hablando de un hombre de 20 años, de 18, 25, de 23 años. Tiene la vida por delante, pero son las circunstancias, doctores, que no se agilita la situación. Muchas veces no sabemos si es que se llega a aplicar el tratamiento de la quimioterapia, la radioterapia, no sabemos la sensibilidad de cada persona, de cada paciente. Lo que quiero decir es que después que un joven que reciba la quimioterapia o la radioterapia, o las dos sumadas, a veces puede afectar la gónada, la otra gónada que está sana. Y puede que no llegue después de un proceso, hay que esperar siquiera un año, puede tener familia. Entonces nosotros le decimos a los pacientes, lo que yo le sugiero a usted es que usted tiene que decirle a su paciente, a su conocido, al vecino, al ahijado, qué sé yo, que si tiene familia, ok, ya tiene descendencia y demás, y si no tiene y quiere y piensa tener hijos, ya cuando esté curado, el paciente debería guardar el semen en un banco, porque algunos han podido tener familia después de la quimioterapia, no afectó nada a sus gónadas, la gónada, tiene familia, 2 hijos, 3, bueno, depende de lo que pueda criar. Pero hay otros que no. Entonces, la sugerencia que dejamos se la decimos y dejamos escrita en la evolución del paciente, es que guarda el semen, se dispone como guardar el semen para una inseminación a futuro, si es que los efectos colaterales no han afectado la gónada que tiene. Porque algunas veces aquí llegan a nosotros y dicen, doctor, nunca me dijeron nada, yo quería tener familia, y si yo no sabía de esto del banco de semen, yo hubiera podido hacer inseminación y no puedo. Entonces, no es conveniente que el paciente desconozca esta situación. Usted tiene que dialogar, darse tiempo. No podemos, como dicen, minimizar la situación de un paciente que presentó, pues, así son las circunstancias de la salud y la vida del paciente, un tumor testicular. Hasta estos temas tiene que conversar con el paciente y la familia directa relacionada con él, ¿no? Para que algunos lo han hecho, y han hecho inseminación y tienen su familia, pero que se ha sido afectada por la quimioterapia. En otros no, tienen su familia, pero usted debe plantear este pequeño factor importante en los pacientes, porque son varones jóvenes que si se controla, pues hacen su vida y su vida normal, total. Todo vuelve a normalidad y seguirán el camino de la vida tranquilamente.
eso es lo que puedo comentar sobre estas patologías que afectan a los genitales, a los testículos, tratando de resumir las patologías mencionadas en el escroto agudo y en este síndrome doloroso escrotal, donde hemos mencionado algunas patologías de presentación más frecuente en el medio. Lógico también que en otro momento, si alcanzamos a hablar de trauma, pues también hablaremos de trauma de testículo en forma más detallada, pero sobre el trauma de testículo me adelanto a decir que siempre el tratamiento debe ser conservador, tratar de que supongamos hay un trauma, hay una lesión o hay una, por ejemplo, se daña el escroto y el testículo se exterioriza. No, lo último que hay que pensar es sacarlo. Tienes que hacer una buena limpieza y ver la posibilidad de, supongamos que hay una apertura y pérdida de sustancia del parénquima testicular, pues se reseca ese tejido y se sutura la túnica albuginea y se lo vuelve a meter en el escroto, se coloca drenes. Siempre en cuestión de genitales es importante tener en mente la conservación, ser muy conservador, no pensar de que ahí está el otro. No, nosotros, como he dicho, queremos tener nuestros 2 testículos en la bolsa hasta que dejamos de ser. Claro, también dirá alguno, hay que poner una prótesis, pero es que no siempre es accesible poner prótesis, pues, ¿no? Y si tú lo puedes conservar, no natural, pues consérvalo, ¿no? No, claro, la extracción es lo más sencillo, 2 planes y chao, ya está listo, la patología. Pero no es así, el tratamiento debe estar en la primera lista, la conservación de la gónada. Bueno, eso es lo que queríamos conversar hoy día. Y damos con concluida la clase porque tengo que retirarme porque ya mismo me dicen hasta luego en el área donde estoy. Ok, doctores, ¿alguna pregunta? No, doctor, gracias. Bueno, muy bien. Cualquier pregunta, la próxima clase al inicio me la hacen para comentar, ¿no? Alguna duda, alguna cosa. Ok, doctores. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Pase bien, hasta luego.